Así que, amigo, esta palabra que está en Juan 5:24, donde Jesús está dando una declaración importante en el reino de los cielos, donde está diciendo él: de cierto os digo que el que oye mi palabra, lo primero que establece es la necesidad de escuchar su palabra. Entre tantas malas noticias, entre tanto ruido, tantas cosas negativas que se escuchan diariamente a través de los medios, de los diferentes medios de comunicación, escuchamos malas noticias, escuchamos situaciones terribles que impactan la familia, que impactan sociedades, que impactan naciones. Entre tanta mala noticia, hablando de muertes, hablando de robos, secuestros, tantas cosas a lo largo y a lo ancho del mundo. El Señor Jesús establece la importancia y la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Es necesario sacar tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque lo que nosotros escuchamos se nos añade. De hecho, cuando nosotros comenzamos a hablar, normalmente hablamos alineado a lo que estamos escuchando constantemente. Por eso usted va a ver personas que cuando están hablando tienden a citar a alguien, como dice fulano de tal, y traen una cita. Es precisamente porque han estado expuestos a la comunicación, al mensaje o a la enseñanza de esa persona. Y así eso se les añade y se vuelve parte de su diario vivir, de su comunicación, de su forma de hablar. Y entendiendo esta verdad y este principio, es necesario que tomemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Porque es la palabra de Dios la que nos revela los misterios, lo que muchas veces no podemos entender en nuestra mente natural, en nuestra mente finita. Es cuando comenzamos a estudiar, a escuchar, a escudriñar la palabra de Dios, que comenzamos a conocer verdades que muchas veces son verdades simples, pero que han estado encubiertas ante nuestros ojos por mucho tiempo. De hecho, hay personas que han dado el paso de fe y luego entienden verdades principales del evangelio, simples, sencillas, y dicen: wow, si yo hubiese sabido esto antes. Y la verdad era que cuando nosotros no estamos expuestos al mensaje de la palabra, no estamos expuestos a la palabra de Dios, no podemos entender las verdades espirituales. Porque las verdades espirituales de la palabra de Dios solo se pueden discernir de forma espiritual, con el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra, hacemos una disciplina de constantemente escuchar, estudiar y leer la palabra de Dios. No solamente va a afectar de forma positiva nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de confesar. La palabra dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es decir, que cuando tú y yo hablamos conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la palabra, sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cada cosa que pedimos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Es decir, que entonces ya confiamos de que lo que hemos pedido, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, lo recibiremos. Y ahora Él está diciendo: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Añadió algo. Dice: el que oye mi palabra, porque la palabra produce fe. Produce fe para creer en Dios. Pero es necesario creer en Dios conjuntamente con Jesús. Es necesario creer en Dios, pero no en cualquier Dios, sino en Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, el cual envió a su Hijo unigénito, Jesús, para salvar el mundo. Crea al que me envió. Entonces es conocer esta verdad.
Es conocer al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra, y entender su propósito de redención, su propósito de salvación para la humanidad, enviando a su Hijo unigénito. Es que cuando escuchamos la palabra y ahora creemos a Dios, creemos en Él y creemos a Él, porque dice, y cree al que me envió, creerle a Dios, porque hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque creer en Dios es creer en su existencia, es creer que existe un Dios. Hay personas que dicen, yo creo que tiene que existir un Dios porque todo lo que podemos ver y apreciar definitivamente tuvieron que ser creado por un ser sobrenatural. Existe un ser sobrenatural, existe un Dios. Entonces ellos creen que hay un Dios. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Cuando le crees a Dios, tú crees en su palabra. Tú crees lo que dice la palabra acerca de ti. La palabra, por ejemplo, dice que por su llaga tú has sido curado. Cuando tú le crees a Dios, entonces tú crees esa palabra. Y cuando crees esta palabra, tú recibes los beneficios de ella. Recibes los beneficios de ella, recibes el beneficio de la sanidad, recibes el beneficio de la salvación, recibes el beneficio de la libertad. Muchas veces estamos presos, estamos cautivos de nuestros propios pensamientos. Muchas veces nuestros propios pensamientos se convierten en una prisión que nos encierran y no podemos salir hacia ningún lado. Y ahora nos sentimos en un estado de depresión, un encierro voluntario. ¿Sabe algo? El estado de depresión es como una persona que entra a la prisión de forma voluntaria, porque la persona que está en depresión no quiere salir, no quiere estar con nadie, no quiere interactuar con nadie, se encierra a él mismo, se coloca cautivo de una manera involuntaria porque él no lo sabe, pero lo está haciendo con su propia voluntad porque él es quien lo determina. Mira qué tremendo. Él no lo está entendiendo así, que se está encerrando y esto va a afectar su libertad, pero más sin embargo toma la decisión de encerrarse. No quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie. Me siento mal, estoy agobiado, estoy agobiada. Pero aún de esa condición, de ese estado de depresión en el cual no quieres ver a nadie, en el cual te sientes encerrado, no quieres escuchar a nadie, no quieres hablar con nadie, también dice la palabra del Señor que Él puede hacernos libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que cuando conocemos a Jesús, Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando conocemos a Jesús como lo que Él es, como el Hijo de Dios, enviado para rescatar la humanidad. Cuando conocemos su verdadera identidad, se manifiesta en nosotros ahora ese poder. Y ahora comienza esa libertad que Cristo Jesús ya consiguió por nosotros en el Calvario, comienza a manifestarse. Es decir, que no solamente nos ofrece la salvación, como dice aquí, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es decir, que dice la palabra que ya entras en la salvación, en la vida eterna, pero también te ofrece la sanidad de tu cuerpo y también te ofrece la libertad de tu alma. Él te ofrece libertad de tu cuerpo, libertad de tu alma, sanidad de tu cuerpo, sanidad de tu alma. No solamente caminarás en salvación, caminar en salvación significa caminar sin condenación. Por eso es que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, ya no hay condenación. Ya no hay sentencia de muerte. Es como decir cuando alguien ha cometido un delito y ha sido sentenciado a la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces es alguien que está sentenciado a la muerte. Está listo. Escucha bien, está listo. Ya fue encontrado culpable. Ahora es sentenciado a muerte. Cualquier medio que sea, inyección letal, silla eléctrica, cualquiera. Y ahora, estando sentenciado, es colocado en ese lugar, es colocado en esa cámara de gases, es colocado en esa silla para darle final a su vida. Y cuando estás a punto de recibir la justa retribución de tu pecado, de tu delito, ahora de repente alguien llama y dice, no lo hagas, no le quites la vida.
cancela la sentencia. Pero como así, sí, he aquí un hombre que se llama Jesús. Dice que ya murió por él. Dice que él se colocará en la posición que debería estar él. Que lo saquen de la silla eléctrica, que lo saquen de la cámara de gases, que Jesús va a entrar por él. Oh, si tú entendieras esta palabra. Sentenciados a muerte, sentenciados a condenación, mas sin embargo ahora Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo para que sea nuestra propiciación, nuestro sustituto en el sacrificio. Él es el sustituto nuestro en el sacrificio. Es decir, que cuando estaba siendo sacrificado, Él estaba cancelando, eliminando la sentencia de muerte que había sobre mí y que había sobre ti. Eso hacía Él, cancelando esa sentencia de muerte, cancelando la condenación, y dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que ya la muerte no tiene poder ni autoridad sobre Él, porque ahora ha sido justificado. Porque ahora ha sido justificado. No solamente tiene vida eterna, no viene a condenación. Ya ha pasado de muerte a vida. Ahora comienzas a vivir en la verdad de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dice que han pasado de muerte a vida. Pasar de muerte a vida simplemente con reconocer a Jesús. Simplemente con reconocer a Jesús. Esa sentencia de muerte que estaba sobre ti, ahora fue quitada. Ahora fue quitada y sobre ti ahora hay una sentencia de vida. Es vida eterna lo que hay sobre ti. La muerte ya no se puede enseñorear. Y ahora, como resultado de esa vida que viene a ser derramada, depositada en ti, vienen otros beneficios. Viene la salvación de tu alma, pero viene la sanidad de tu cuerpo. Viene la libertad de tu mente. Es decir, que si ahora mismo te encuentras atravesando por una enfermedad, esa misma fe que te entrega la vida eterna es la misma fe que te entrega la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Si tan solo prestas atención a su palabra y crees en el que envió, dice la palabra que viene vida eterna para ti, viene sanidad para tu cuerpo, pero también viene sanidad para tu alma. Es decir, que aún ni la depresión va a poder enseñorearse de ti. Vas a salir de ese encierro, vas a salir de ese lugar donde estás. Personas que me escuchan en esta hora que han pensado en el suicidio. Personas que me escuchan en esta hora que están mirando y no encuentran una puerta donde salir, se sienten encerrados, se sienten en una oscuridad tremenda. Venid a Jesús, eres la luz. Camina hacia la luz, camina hacia Jesús. Sal del encierro en que te encuentras, renuncia a esa depresión, renuncia a eso que te está agobiando ahora mismo tu mente. Renuncia a eso. No tienes que suicidarte, no tienes que terminar con tu vida. Tu vida comienza cuando le entregas tu corazón a Jesús y decides seguirle todos los días de tu vida. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salir de ese encierro, salir de esa depresión. Hoy la depresión ya no tiene autoridad sobre ti, porque hoy tú te levantas en el nombre de Jesús para recibir la salvación de tu alma y recibir la sanidad de tu cuerpo y la liberación de tu alma en el nombre poderoso de Jesús. Llámanos al 610-4